En la oficina del ático del piso 88 de la Torre Apex, Julian Blackwood miraba fijamente el extracto bancario, con el dedo temblando sobre la pantalla. $3 millones. Una transferencia bancaria de Ava a Ethan Hayes. La línea del memo contenía solo 4 palabras: para nuestro futuro. Era hasta el último centavo de sus ahorros líquidos. De una cuenta conjunta. Señor Blackwood, su esposa está aquí. Antes de que su asistente pudiera terminar, Ava abrió la puerta de golpe, con el rostro radiante tras un tratamiento estético en un centro de estética. Cariño, esta noche hay una gala benéfica. Te necesito de acompañante, dijo con una sonrisa deslumbrante. Julian alzó la vista, miró fijamente a la mujer que había compartido su cama durante 5 años. Llevaba un traje de Chanel que costaba más de $20.000. Justo el día anterior, se quejaba de su precaria situación económica, lamentando lo caras que se estaban volviendo las clases particulares de piano de su hija. A las 11 de la noche, Julian se escabulló de una tediosa cena de negocios y condujo hasta su finca en Greenwich. La enorme casa estaba a oscuras, pero desde el dormitorio principal podía oír la respiración agitada y entrecortada. Julian se quedó paralizado frente a la puerta, sintiendo cómo la sangre se le helaba en las venas. Ava, Dios, eres preciosa. Una voz masculina murmuró, baja e íntima. Ella bajaría la voz. La voz de Ava era un susurro ronco. Julian podría llegar a casa en cualquier momento. ¿De qué tienes tanto miedo? Me dijiste que ya no te toca. Ethan, eres terrible. Al oír el nombre, Julian casi aplasta el llavero que tenía en la mano. Ethan Hayes, su acérrimo rival en el mundo inmobiliario, un hombre que llevaba 3 años intentando arrebatarle su empresa. Y eso era todo. Julian se retiró en silencio a la sala de estar, donde se hundió en un sillón en la oscuridad para esperar. A las 2 de la madrugada, Ethan Hayes salió sigilosamente por la puerta trasera. Ava, envuelta en una bata de seda, lo despidió. Cariño, la financiación debería estar lista mañana, dijo Ethan. En cuanto cierre el trato para Apex Tower, por fin podremos salir a bolsa. ¿De verdad? ¿Y nuestro bebé no tendrá que ser un secreto? El corazón de Julian dio un vuelco. Cariño, Ava estaba embarazada. Recordó sus recientes episodios de náuseas matutinas, que ella había atribuido a una gastroenteritis. Todo este tiempo, llevaba en su vientre al hijo de otro hombre. 10 minutos después, Ava regresó a la sala. Encendió una lámpara y vio a Julian sentado allí, con el rostro inexpresivo. Palideció. Cariño, ¿cuándo llegaste a casa? Hace un momento, dijo Julian con voz inexpresiva. No tienes buen aspecto. Estás pálida. Probablemente sea solo esa gastroenteritis que te está dando problemas otra vez, dijo, esforzándose por recuperar la compostura. Deberías ir al médico mañana, dijo Julian, poniéndose de pie. Voy a ducharme. De vuelta en su despacho, Julian abrió una caja fuerte y sacó una pequeña grabadora digital. La había encontrado hacía semanas, escondida dentro de un jarrón en su dormitorio, y había supuesto que era algún tipo de micrófono oculto de la empresa. Ahora sabía que era una herramienta que Ethan había estado usando para robar sus secretos comerciales. Julian pulsó reproducir. Las voces de Ava y Ethan llenaron la habitación silenciosa. ¿Conseguiste los planos arquitectónicos de la expansión Apex? Sí. La contraseña de la caja fuerte de Julian es simplemente nuestro aniversario de boda. Patético. De verdad te quiere, ¿no? ¿Qué te quiere? Me ve como un simple objeto de reproducción. No ha hecho nada en años. Si no estuviera intentando quedarme embarazada para demostrarle mi lealtad, lo habría dejado hace muchísimo tiempo. Ava, has sufrido mucho. No hay problema. Una vez que aseguremos la torre Apex, ganaremos $500 millones. Encontraré una excusa para divorciarme de él y dividiremos los bienes al 50%. Julian apagó la grabación con una sonrisa fría y depredadora en los labios. $500 millones. Su ambición era impresionante. A la mañana siguiente, Julian fue a la oficina como de costumbre. Ava le dijo que tenía cita con el médico. Esa tarde, Julian recibió en su correo electrónico una copia digital del informe médico de Ava.
Embarazo confirmado. Edad gestacional, 8 semanas. Cariño, vamos a tener un bebé. Ava sollozó por teléfono. El médico cree que es un niño. Julian echó un vistazo a la fecha del informe. Hace 8 semanas estuvo en el extranjero por un viaje de negocios durante todo el mes. Era físicamente imposible que el niño fuera suyo. ¿Es cierto? ¡Qué noticia maravillosa!, dijo Julian, con la voz tensa por la furia. Deberíamos celebrar esta noche. Colgó y enseguida marcó el número de un investigador privado. Quiero todo lo que puedas encontrar sobre Ava Miller y Ethan Hayes. Recibos de hotel, transferencias bancarias, registros telefónicos, todo. Señor Blackwood, ¿está seguro de que quiere que vigilemos a su esposa? Seguro. Lo quiero todo en 3 días. De camino a casa, Julian se detuvo en una joyería de lujo y compró un collar de diamantes valorado en $200.000. Esa noche le daría a Ava una sorpresa inolvidable. Esa noche cenaron un camello. Julian preparó él mismo los platos favoritos de Ava y abrió una botella de la Pite 82. Cariño, ¿qué te pasa?, susurró Ava con voz dulce, apoyándose en él. Vamos a tener un hijo, dijo Julian, con la mano suavemente sobre su vientre, y este es un regalo para ti. Sacó la caja de terciopelo y le colocó el brillante collar de diamantes alrededor del cuello. Julian, esto es demasiado. Nada es demasiado. Por nuestro bebé, todo vale la pena. A Ava se le llenaron los ojos de lágrimas mientras lo abrazaba con fuerza. Por un instante, Julian creyó ver un destello de culpa, de miedo, en lo profundo de sus ojos. ¿A qué le temía? ¿A que la descubrieran o a la culpa? Por cierto, cariño, dijo, apartándose, la empresa tiene problemas de liquidez. Pensaba que podría darte mis ahorros para ayudarte. No hace falta. Puedo encargarme de todo en la oficina. ¡Qué bien! Menos mal, dijo Ava, visiblemente relajada. Lo último que querría es ser una carga para ti. ¿Una carga? Julian rió para sus adentros, una risa fría y amarga. Ella ya le había impuesto la mayor carga imaginable, $3 millones, 5 años de mentiras y un hijo que no era suyo. Esta era una deuda que pensaba cobrar con intereses. Después de cenar, Ava dijo que iba a casa de su amiga a charlar y que quizá llegaría tarde. Julian sabía que iba a ver a Ethan. 1 hora después, Julian estaba en su coche, siguiendo al todoterreno de Ava. La observó llegar a la Torre Apex y subir en el ascensor privado a la suite presidencial en el último piso. Ethan ya la esperaba. Julian se acomodó en un café al otro lado de la calle, pidió un café Blue Mountain y esperó pacientemente. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Ethan Hayes. Blackwood, mañana iniciaré el proceso formal de compra de la Torre Apex. Solo quería avisarte. Julian respondió con un breve mensaje, estaré esperando. 3 horas después, Ava salió del hotel con el rostro sonrojado y una expresión de satisfacción inconfundible. Tomó un taxi para volver a casa, completamente ajena a que la vigilaban constantemente. Al llegar, se duchó y se fue a dormir. Julian yacía a su lado en la oscuridad, escuchando el ritmo constante de su respiración. 5 años. Ni una sola vez había sospechado realmente de ella. Su desempeño había sido impecable. Amable, considerada y comprensiva. La esposa perfecta de un ejecutivo, a ojos de todos. Pero esta noche, esa máscara finalmente se había roto. Julian sacó su teléfono y le envió un mensaje al investigador privado, no puedo esperar 3 días. Terminen ahora. A la mañana siguiente, llegó el expediente del investigador privado. La relación entre Ava y Ethan era mucho más compleja de lo que Julian había imaginado. Se habían conocido 3 años antes en un evento benéfico de una empresa. Ethan acababa de regresar de una temporada en Londres y buscaba la manera de entrar en el mercado inmobiliario neoyorquino. Ava se puso en contacto con él, y, durante los meses siguientes, comenzó a filtrarle sistemáticamente información confidencial de Julian. Cada jugada exitosa de Ethan contra la empresa de Julian, cada inversión que logró sabotear, llevaba la marca de Ava. Lo que desató la furia de Julian fue el descubrimiento de una cuenta secreta en un paraíso fiscal a nombre de Ava con más de $5 millones.
Todo el dinero provenía de Ethan. Su esposa no solo había sido comprada. Era una espía corporativa infiltrada en su vida desde el principio. Julian recordaba cómo se conocieron hacía 5 años. Una tarde lluviosa, un grupo de matones la acosaba frente a la torre Apex, y él intervino para salvarla. Ahora, al recordar lo sucedido, se dio cuenta de que todo había sido un encuentro meticulosamente planeado. ¡Maldita sea! Julian golpeó con el puño el escritorio de caoba. 5 años de su vida. Una auténtica farsa desde el primer día. Su asistente entró, caminando con cuidado al ver la furia en su rostro. Señor Blackwood, el señor Hayes está aquí. Dice que se trata de la adquisición. ¿Canela? Ethan Hayes entró con paso firme en la oficina, impecablemente vestido con un traje a medida. Una sonrisa de conquistador se dibujaba en su rostro. Julian. Me alegro de verte. Siéntate. Julian se obligó a mantener la calma. Escuchemos sus condiciones. Es sencillo. Adquiero la torre Apex a precio de mercado. $5.000 millones. $5.000 millones. Debes estar soñando. La propiedad por sí sola vale 8. Julian. Tus líneas de crédito están congeladas. Ya hablé con los bancos. No te van a dar más capital, dijo Ethan con una sonrisa de suficiencia. Acepta mi oferta o te declararás en bancarrota. Julian miró fijamente a Ethan, el hombre que se había acostado con su esposa. Le había robado sus secretos y ahora intentaba robarle la empresa. ¿Y qué te hace pensar que aceptaré? ¿Acaso tienes otra opción? Ethan se puso de pie. Te doy 3 días para que lo pienses. La oferta caduca entonces. En la puerta, Ethan se detuvo y miró hacia atrás. Ah, y felicidades por el bebé. Oí que Ava está embarazada. Su expresión estaba cargada de insinuaciones. Los nudillos de Julian se pusieron blancos. Esa tarde, Julian se fue temprano a casa. Ava estaba en la cocina, tarareando para sí misma. Cariño, ya estás de vuelta. Estoy preparando una sopa. Es buena para el bebé. Trabajaste demasiado, dijo Julian, acercándose por detrás y posando una mano sobre su vientre. ¿De cuántas semanas está el bebé? 2 meses, mintió ella sin pestañear. ¿2 meses? Creí que el médico dijo 8 semanas. Ava se quedó paralizada un segundo. Bueno, 8 semanas, 2 meses, es lo mismo. ¿En serio? Estaba intentando recordar. ¿Cuándo fue tu última regla? ¿Yo? No lo recuerdo con exactitud. Ya sabes, cosas del embarazo. Julian sonrió levemente y no insistió. Durante la cena, Julian mencionó la oferta de compra de Ethan. Cariño, no estarás pensando en vender la torre Apex, ¿verdad? ¿Es tu legado?, preguntó Ava, con el rostro reflejando preocupación. Tengo el crédito congelado. O vendo o me arruino. ¿Y entonces? ¿Qué haremos? Volveremos a empezar. Mientras nuestra familia esté unida, eso es lo único que importa. Un atisbo de culpa cruzó el rostro de Ava. Julián, lo siento mucho. ¿Lo siento por qué? Por nada. Simplemente me siento inútil, como si no hubiera podido ayudarte. Julian dejó el tenedor y la miró fijamente. Ava, si de verdad lo perdiera todo, ¿me dejarías? Claro que no. Estamos casados. Para bien o para mal. ¿Y si alguien te ofreciera un precio más alto? Ava palideció. Julian, ¿de qué hablas? Era broma, dijo con una sonrisa amable. Pero tengo curiosidad. ¿Cuánto valgo para ti? Julian, ¿cómo puedes decir eso? El amor no tiene precio, ¿verdad? ¿Qué tal $3 millones? La cuchara se le cayó de la mano a Ava, resonando contra el suelo. ¿Qué? ¿Qué $3 millones? Julian sacó un extracto bancario y lo deslizó sobre la mesa. ¿Qué es esto? Este es el dinero que le enviaste ayer a Ethan Hayes. El saldo total de nuestra cuenta de ahorros conjunta. El rostro de Ava palideció de repente. Cariño, déjame explicarte.
¿Explicarte qué? ¿Por qué transferirías los ahorros de toda nuestra vida a mi rival comercial? ¿O deberíamos hablar de por qué el hijo que llevas en tu vientre no puede ser mío? Julian, ¿qué estás diciendo? Claro que este bebé es tuyo. Estuve fuera del país un mes entero hace exactamente 8 semanas. Dime, Ava, ¿cómo es que este niño es mío? Julian se puso de pie, imponente frente a ella. Ava, ¿cuánto tiempo más vas a seguir con esta farsa? Ava finalmente cedió, deslizándose de su silla y agarrándole las piernas. Julian, lo siento. Sé que me equivoqué. Lo siento muchísimo. ¿Lo siento ahora? Ya es demasiado tarde. Dijo Julian, apartándola con frialdad. 5 años, Ava. Me engañaste durante 5 largos años. Julian, por favor, perdóname. ¿Puedo cambiar? ¿Cambiar? ¿En qué sentido? ¿Cuántos de mis secretos le has vendido a Ethan? ¿Cuánto dinero he perdido por tu culpa? Ava sollozaba histéricamente. Sí, puedo devolver el dinero. Puedo cortar todo contacto con Ethan. El dinero. ¿Crees que esto se trata de dinero? Julian se arrodilló, le sujetó la barbilla y la obligó a mirarlo. Se trata de confianza. Se trata de los 5 años de mi vida que convertiste en una mentira. Ava se estremeció al sentir la frialdad en sus ojos. Julián, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer que ambos paguen, dijo, soltándola. ¿Ethan quiere la torre Apex? La quemaré hasta los cimientos antes de que se la quede. Pero tus créditos. Eso fue solo un espejismo que creé para que lo vieras. Julian sonrió con desdén. Ava, ¿de verdad creías que te iba a dejar ver mis estados financieros reales? El rostro de Ava reflejaba una profunda desesperación. En ese momento, comprendió que la habían engañado desde el principio. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Julian arrojó un documento al suelo frente a ella. El acuerdo de divorcio. Fírmalo. Hemos terminado. Julian, no. Estoy embarazada de tu hijo. Del hijo de Ethan. No tiene nada que ver conmigo. Ava recorrió con la mirada los términos del acuerdo y se derrumbó por completo. Saldría del matrimonio sin nada. Ni un solo centavo. Además, sería responsable ante Julian por daños comerciales por un total de $20 millones. ¿$20 millones? ¿De dónde sacaría semejante suma? Julian, no puedes hacerme esto. No puedo, se burló, después de lo que me has hecho durante los últimos 3 años. Sacó la grabadora digital y le dio al play. Al oír sus propias palabras íntimas y traicioneras resonar en la habitación, Ava se derrumbó por completo. Julian, por favor, déjame ir. Sé que me equivoqué. ¿Dejarte ir? De acuerdo, dijo con una mirada cruel. Pero Ethan Hayes. Me aseguraré de que pague por esto. Al tercer día, Ethan Hayes llegó a la oficina de Julian según lo previsto. Bueno, Julian, ¿has entrado en razón? He aceptado la venta, dijo Julian con calma. Pero tengo una condición. Estoy escuchando. Quiero reunirme personalmente con su patrocinador. Una adquisición de esta magnitud. No estás al mando de esto solo. La expresión de Ethan se tensó. Inversor, esta es mi inversión personal. Ethan, no juguemos a juegos. Una compra en efectivo por $5.000 millones está muy por encima de tus posibilidades, dijo Julian, sirviéndose tranquilamente una taza de té. He visto tu cartera de activos. Tu patrimonio asciende a $1.000 millones, como máximo. ¿Y qué? Tengo inversores. ¿Y quiénes podrían ser? Permítame que le explique. Ethan vaciló. Esa es información comercial confidencial. Julian dejó la taza sobre la mesa, con la mirada endurecida. ¿Intentas hacerme perder el tiempo, Ethan? Julian, yo solo. ¿Basta? Julian se puso de pie de un salto. ¿De verdad creías que estaba arruinado? La imponente presencia de Julian hizo que Ethan retrocediera involuntariamente. ¿De qué estabas hablando? Julian pulsó el intercomunicador de su escritorio.
Lauren, tráeme el archivo. Su asistente entró con una carpeta gruesa. ¿Qué es esto? Este es el informe financiero completo de su empresa, Hayes Development. El auténtico, dijo Julian, abriéndolo. Un ratio de endeudamiento del 85%, flujo de caja inexistente y más de 200 millones de dólares en préstamos bancarios impagados. Ethan palideció. ¿Cómo? ¿Cómo llegaste a esto? ¿Acaso creías que eras el único capaz de planear un espionaje? Julian sonrió con desdén. Tu director financiero lleva 3 años en mi nómina. Imposible. Mark jamás me traicionaría. ¿No me crees? Julian cogió el teléfono y marcó. Señor Peterson, ¿podría acompañarnos un momento? Un minuto después, Mark Peterson, el director financiero de Hayes Development, entró. Señor Hayes, dijo Mark, evitando la mirada de su jefe. Ethan lo miró incrédulo. Mark, ¿me traicionaste? Lo siento, señor, pero usted traicionó primero a la empresa, dijo Mark con un suspiro. Desvió todo nuestro capital a una venganza personal por una mujer. No podía quedarme de brazos cruzados mientras nos llevaban a la ruina. Ustedes. Los dos. Ethan los señaló con un dedo tembloroso, furioso y sin palabras. Julian se sentó con calma. Ahora, Ethan, hablemos de las condiciones. ¿Qué condiciones? Estoy adquiriendo Hayes Development. Estás loco. ¿Por qué te vendería a ti? Porque no tienes otra opción, dijo Julian, deslizando otro documento sobre el escritorio. Este es un aviso de cobro del banco. Si no paga antes de la semana que viene, su empresa será subastada. Ethan miró el aviso, sentía las piernas débiles. ¿Tú? ¿Tú planeaste todo esto? Para ser exactos, empecé a planearlo el día que contactaste por primera vez con Ava. El mundo de Ethan se derrumbó. ¿Sabías que trabajaba para mí todo este tiempo? Claro que sí. ¿Me tomas por tonto? Julian se levantó y se acercó a Ethan. Una mujer cambia repentinamente de personalidad, muestra un gran interés por mi trabajo y empieza a preguntar sobre mi estrategia empresarial. ¿Cómo no me di cuenta? Entonces, ¿por qué no nos delataste? Porque quería ver hasta dónde llegarían ustedes dos con la farsa. La mirada de Julian era asesina. Jamás imaginé que te atreverías a embarazarla. Al oír mencionar al bebé, el rostro de Ethan se ensombreció aún más. Julian, sea lo que sea que haya entre nosotros, deja a las mujeres y a los niños fuera de esto. ¿Dejarlos fuera? Julian rió con frialdad. Tú empezaste esto. Te acostaste con mi esposa y la dejaste embarazada. Y ahora tienes la desfachatez de decirme que los deje en paz. Ethan no respondió. Julian continuó. Te doy 2 opciones. 1. Me vendes Hayes Development por el precio de su deuda. $1. 2. Esperas a la bancarrota y luego vas a la cárcel. ¿Cárcel? Malversar fondos corporativos para inversión personal es un delito de apropiación indebida. Te enfrentas a entre 3 y 10 años de prisión. Ethan se derrumbó por completo, cayendo de rodillas frente a Julian. Julian, por favor, déjame ir. Te devolveré a Ava. No la volveré a ver jamás. ¿Devuélvemela? Julian soltó una carcajada. Ethan, ¿estás confundido? No la quiero. ¿Qué? Ava y yo estamos divorciados. Ella es una mujer libre. Ustedes dos pueden hacer lo que quieran. Ethan quedó atónito. De divorcio. Los papeles se finalizaron ayer. Dijo Julian, sacando una copia del decreto. Sin embargo, me debe 20 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios. Puedes pagarlo en su nombre. ¿20 millones de dólares? ¿De dónde voy a sacar esa cantidad? De Hayes Development. La consolidación de la deuda está valorada en exactamente 20 millones de dólares. Solo entonces lo entendió Ethan. Julian lo había estado engañando desde el principio. No solo se estaba apoderando de su empresa, sino de todo. Eres un monstruo, Julian. ¿Un monstruo? La mirada de Julian era gélida. Comparado con lo que ustedes dos hicieron,
¿qué soy yo? Sabiendo que no tenía escapatoria, Ethan firmó el acuerdo de transferencia de acciones con mano temblorosa. Desde hoy, Ayes Development pertenece a Julian Blackwood. Tras la firma, Ethan preguntó, ¿dónde está Ava? ¿Dónde está ahora? Uf, exclamó Julian con desdén. Debería estar haciendo las maletas ahora mismo, preparándose para irse de mi casa. ¿La echaste? ¿Por qué iba a proteger a una mujer que me traicionó? Ethan entró en pánico. Está embarazada. No puedes hacerle eso. Ese es tu hijo. Tu responsabilidad, dijo Julian, imperturbable. Ah, y se me olvidó contarte. He obtenido una orden judicial para congelar los 5 millones de dólares de la cuenta offshore de Ava. ¿Qué? Se considera una transferencia legal de bienes conyugales. Esos 5 millones de dólares son bienes gananciales y se recuperarán. Ethan estaba completamente destrozado. Había perdido su empresa, su fortuna, e incluso el dinero que le había dado a Ava había desaparecido. Los dos se quedaron sin nada. Ganaste, Julian, dijo Ethan, derrotado. Pero Ava es inocente en todo esto. Simplemente amó a la persona equivocada. Inocente. Julian se burló. Una mujer que roba secretos empresariales de su marido, transfiere bienes conyugales y tiene un hijo de otro hombre. ¿Y la llamas inocente? Ethan se quedó sin palabras. Julian se puso de pie y se alisó la chaqueta del traje. Señor Ayes. No, supongo que ahora solo queda Ethan. A partir de hoy, son personas normales. Espero que disfruten de su nueva vida. Julian, ¿se acabó lo nuestro? Claro que no, dijo Julian con una mirada cruel. Esto es solo el principio. Dicho esto, Julian se dio la vuelta y salió del despacho sin mirar atrás. Ethan se desplomó en la silla, mirando la habitación vacía mientras las lágrimas le recorrían el rostro. Recordó lo sucedido 3 años atrás, cuando conoció a Ava, su radiante sonrisa, el futuro que ella le había prometido. Ahora todo se había esfumado, y todo por su propia avaricia y ambición. Quería la compañía de Julian, su estatus, su vida. Al final, no consiguió nada de eso y perdió todo lo que una vez tuvo. Ese fue el precio de la traición. Ava Miller arrastró su maleta hasta la acera. Con la mirada fija en la casa que había sido su hogar durante 5 años, la vista se le nubló por las lágrimas. Desde una ventana del segundo piso, Julian la observaba con expresión fría e inexpresiva. «Mamá, ¿a dónde vas?» Lily, de 5 años, salió corriendo de casa. Ava se arrodilló y la abrazó con fuerza. «Lily, cariño, mamá tiene que hacer un viaje largo. Puede que tarde en volver». ¿Por qué? «No quiero que te vayas», sollozó Lily, aferrándose a ella. «Pórtate bien, Lily». «Mamá no quiere dejarte», es solo que Ava se atragantó con sus palabras. Julian bajó las escaleras y se acercó a ellos. «Lily, vuelve a tu habitación». «Papá, no dejes que mamá se vaya». «Ya no es tu madre», dijo Julian con voz monótona. «Tu madre se ha ido». Lily no entendió las palabras, pero sintió la gélida ira que emanaba de su padre. Ava le dio a su hija un último y desesperado abrazo antes de apartarla con suavidad. «Lily, hazle caso a papá. Ve a tu habitación». Lily volvió corriendo adentro, llorando. Ava se puso de pie y miró a Julian. «Julian, Lily es inocente. Pase lo que pase entre nosotros, por favor, no te desquites con ella». ¿Crees que le haría daño a mi propia hija? También es mi hija. ¿En serio? Se burló Julian. Una mujer que abandonaría a su propia hija por otro hombre no tiene derecho a decir eso. Ava se quedó sin palabras. Era cierto. Durante los últimos años, la mayor parte de su energía se había centrado en Ethan, y había descuidado a su hija, dejándola a menudo con la niñera para que cumpliera con sus citas. «Julian, sé que me equivoqué, pero Lily necesita a su madre. Necesita una madre de verdad, no a alguien como tú». Julian la interrumpió. «A partir de hoy, no debes volver a acercarte a mi hija. No puedes hacer eso. Tengo derecho de visita». ¿Derechos de visita?
Julian sacó un documento. Este es un acuerdo en el que renuncias voluntariamente a la custodia y al derecho de visita. Y esta es tu firma. Ava se quedó mirando su firma, recordando cómo él la había obligado a firmarla el día anterior. ¿Me amenazaste? ¿Amenazarte? Julián se rió. Simplemente te dije la verdad. Si no firmabas, filtraría las grabaciones tuyas y de Ethan a la prensa. Haría que todo el mundo supiera qué clase de persona eres. Ava apretó los dientes, con los ojos llenos de odio. Eres un desalmado, Julian. ¿Desalmado? Comparado contigo, soy un santo. Un Uber se detuvo junto a la acera y el conductor tocó la bocina suavemente. Tu viaje ha llegado. Adelante. Dijo Julian con desdén. Ava arrastró su maleta hacia el coche, deteniéndose una vez para mirar hacia atrás, a la casa. Allí guardaba 5 años de recuerdos, a su hija y lo que una vez creyó que era la felicidad. Ahora todo se había ido. Antes de subir al coche, le dirigió a Julian una última mirada. Un día, Julian, te arrepentirás de esto. Lo lamento. Julian se echó a reír. Lo único de lo que me arrepiento es de haber sido tan ciego como para casarme contigo. El coche arrancó, llevándose a Ava fuera de su vida. Julian volvió a entrar. Lily bajó corriendo las escaleras. Papá, ¿de verdad mamá no va a volver? Al ver el rostro inocente de su hija, el corazón de Julian se enterneció por un instante. Lily, mamá tiene su propia vida ahora. No podemos obligarla a quedarse. Así que solo seremos nosotros dos. No, tenemos mucha gente que nos quiere, dijo Julian, alzándola en brazos. La abuela y el abuelo. Todos tus tíos y tías. Echo de menos a mamá, gimió Lily, escondiendo el rostro en su hombro. Julian le dio unas palmaditas en la espalda, sintiendo un remordimiento que le atravesaba la ira. Aunque Ava lo había traicionado, seguía siendo la madre de Lily. ¿Era justo para su hija? ¿Cómo podía permitir que una mujer así criara a una niña? ¿Y si el veneno de Ava también corrompía a Lily? Tenía que tomar una decisión difícil. Por el futuro de su hija, debía ser implacable. Esa noche, sonó su teléfono. Era Ethan. Julian, Ava está destrozada. No tiene nada. Y está embarazada. Ese es tu problema, no el mío. Julian, te lo ruego. Por el bien de la hija que te dio, dale una oportunidad de sobrevivir. ¿Una oportunidad? Se burló Julian. Le di una oportunidad. Puede conseguir un trabajo. Puede mantenerse a sí misma. Está embarazada. ¿Quién la va a contratar? Entonces debes mantenerla. Es tu hijo. Es tu obligación. Yo no tengo dinero. Nada de dinero. Entonces podéis ir a mendigar a la calle, dijo Julian sin una pizca de compasión. Ethan, cuando conspiraban contra mí, ¿acaso pensaron en darme una oportunidad de sobrevivir? Ethan guardó silencio. Julian, ella sabe perfectamente que se equivocó. ¿No puedes perdonarla solo esta vez? ¿Perdonarla? La voz de Julian se volvió amenazante. Ethan, te lo advierto. Si ustedes dos vuelven a molestarme a mí o a mi hija, les mostraré el verdadero significado de la desesperación. Colgó el teléfono. Ethan escuchó el tono demarcado y suspiró con resignación. Regresó al pequeño apartamento que había alquilado, donde Ava estaba sentada en el sofá, con la mirada perdida en el vacío. Ava, llamé a Julian, pero nunca me lo perdonará, dijo Ava con una sonrisa amarga. Lo conozco demasiado bien. Julian nunca ha sido un hombre que perdone. ¿Y ahora qué hacemos? No lo sé, dijo Ava, con la mano en el vientre. Ethan, ¿nos equivocamos? Claro que sí, dijo Ethan, sentándose a su lado. No debimos haber usado esos métodos. No debimos haber lastimado a gente inocente. Pero de verdad te amo. Te amo, dijo Ethan, abrazándola. Pero el amor no debe construirse sobre la base del engaño y la traición. Se abrazaron y lloraron. Por sus errores y por su futuro incierto.
Antes creían que, mientras pudieran estar juntos, cualquier precio valía la pena. Ahora que estaban juntos, descubrían lo alto que era realmente ese precio. Y la venganza de Julian estaba lejos de haber terminado. Al día siguiente, les esperaba una realidad aún más cruel. Mientras tanto, en su estudio, Julian Blackwood planeaba su próximo movimiento. Haría que quienes lo traicionaron pagaran un precio mucho, mucho más alto. Esta guerra de venganza no había hecho más que empezar. 3 meses después, el embarazo de Ava era evidente. Ella y Ethan vivían en una casa alquilada y estrecha en un barrio humilde a las afueras de la ciudad, sobreviviendo con lo justo. Ethan había encontrado un trabajo de baja categoría en una pequeña empresa, ganando apenas lo suficiente para cubrir sus gastos básicos. Ava, sin poder encontrar trabajo estando embarazada, hacía trabajos esporádicos por internet para ganar algo de dinero. El declive de una vida de lujo fue un shock que apenas pudo soportar. Cada día era un tormento de arrepentimiento. Si pudiera retroceder el tiempo, jamás habría traicionado a Julian. Un día, en una revisión prenatal en una clínica pública, se encontró con una vieja amiga, Chloe. «Ava, ¿de verdad eres tú?», preguntó Chloe, mirándola fijamente, sorprendida. «¿Qué te ha pasado?». Ava bajó la mirada hacia su ropa barata y esbozó una débil sonrisa. La vida siguió su curso. «Oí que tú y Julian se divorciaron». «¿Qué pasó?». Ava no quería hablar del tema e intentó buscar una excusa para irse, pero Chloe la agarró del brazo. «Ava, ¿dónde vives ahora? ¿Necesitas ayuda?». «No, estoy bien». «Estamos muy bien». «¿Muy bien?». Chloe la examinó de arriba abajo. «No pareces estar en tu mejor momento». Las palabras impactaron a Ava como un golpe físico. Era cierto. Estaba hecha un desastre. Llevaba el pelo revuelto, la cara sin maquillaje y la ropa de una tienda de descuentos. Comparada con la mujer elegante y sofisticada que solía ser, era irreconocible. «Ava, ¿en serio? ¿Qué pasó?». «Puedes contármelo». Ava se derrumbó, y la historia de los últimos meses brotó de ella en un torrente de sollozos. Cuando terminó, Chloe guardó silencio durante un largo rato. «Ava, no quiero juzgarte, pero la has liado parda». «Yo también lo sé, pero ya es tarde». «¿De verdad no hay ninguna posibilidad con Julian?». «Ninguna». «Me odia». Chloe lo pensó un momento. «¿Y si fuera con sus padres?». «Siempre te adoraron, y ustedes dos tienen a Lily». Los ojos de Ava se iluminaron. «Tienes razón. Los padres de Julian siempre fueron muy amables conmigo. Quizás puedan hacerle entrar en razón». Esa tarde, Ava fue a la finca de la familia Blackwood. Los padres de Julian parecieron confundidos al verla. «Ava, ¿qué haces aquí?», y preguntó la madre de Julian con incomodidad. «Señora Blackwood, esperaba poder ver a Lily». «¿Es posible?». «Bueno», miró a su marido con inquietud. El padre de Julian suspiró. «Ava, no es que no queramos que la veas, pero Julian lo ha dejado muy claro. No debes tener ningún contacto con una niña». «Señor Blackwood, soy su madre. Tengo derecho a verla». «Usted es su madre biológica». «Sí, pero renunciaste a tu derecho de visita», dijo, mostrando el acuerdo. «Tú misma lo firmaste». Ava miró fijamente el documento, con lágrimas que le recorrían las mejillas. «Me vi obligado. Julian me amenazó». «¿Amenazarte?». El rostro del señor Blackwood se endureció. «Ava, traicionaste a nuestra familia. Traicionaste a nuestro hijo. ¿Y ahora vas a decir que él te amenazó?». «Sé que lo que hice estuvo mal. Quiero enmendarlo». «¿Enmendarlo?». La madre de Julian no pudo contenerse más. «Ava, ¿tienes idea del dolor que ha sufrido Julian estos últimos meses?». «Yo también he sufrido». «Tú», se burló. «Y en medio de tu dolor, ¿acaso te detuviste a pensar alguna vez en los sentimientos de Julian o de Lily?». Ava no supo qué responder. El señor Blackwood hizo un gesto de desdén con la mano. «Ava, por favor, retírate. Aquí no es bienvenido». «Por favor, señor, déjeme ver a Lily». «Solo un minuto». «No», su tono fue definitivo.
Ava, has perdido ese derecho. Ava miró con desesperación la gran casa antigua. En su día, había sido como un segundo hogar para ella. Ahora, sus puertas estaban cerradas para siempre. Recordaba su primera visita, hacía 5 años. Con qué calidez la habían recibido los padres de Julian, tratándola como a una hija. Ahora era su enemiga. Al salir de la finca, Ava se sentó en un banco al otro lado de la calle, observando las cálidas luces del interior. Su hija estaba allí dentro. Su vida anterior estaba allí dentro. Pero nunca podría regresar. Justo en ese momento, llegó el coche de Julian. Salió y la vio sentada allí. Su rostro se ensombreció al instante. ¿Qué haces aquí? Quiero ver a Lily. Te dije que te alejaras de ella. Julian, es mi hija. ¿En serio? Preguntó con desprecio. ¿Recordaste que era tu hija cuando me traicionaste? Ava se quedó sin palabras. Julian la observó en su patético estado, con un destello de satisfacción en los ojos. Esta fue la consecuencia de sus actos. Ava, esta es tu última advertencia. Deja de acosar a mi familia. Julián, por favor, solo quiero verla. Imposible. Se dio la vuelta para marcharse. Julian, Ava de repente cayó de rodillas. Te lo ruego. Por favor, déjame ver a mi hijo. Julian se detuvo y se volvió para mirarla, arrodillada sobre el frío pavimento. La otrora orgullosa Ava Miller, ahora suplicando como un perro a sus pies. Una oleada de placer vengativo lo inundó. ¿Y crees que arrodillarte servirá de algo? Preguntó, mirándola con desprecio. Así que, por fin sabes suplicar. ¿Dónde estaba esa humildad cuando me apuñalabas por la espalda? Me equivoqué. Sé que me equivoqué. Me equivoqué. Julian se arrodilló y le sujetó la barbilla. ¿En qué te equivocaste exactamente? Me equivoqué al traicionarte, me equivoqué al estar con Ethan, me equivoqué al quedar embarazada. ¿Y yo? No sé qué más quería decir. La soltó y se puso de pie. Ava, sigues sin entender tu mayor error. ¿Cuál? Tu mayor error fue subestimar lo despiadado que puedo ser, dijo, con la mirada llena de malicia. ¿Pensaste que sería sentimental? ¿Pensaste que te trataría con indulgencia por culpa de Lily? Ava lo miró a los ojos fríos y sintió un miedo profundo e instintivo. Julian, ¿qué más quieres? Quiero verlos a ambos completamente destrozados, dijo, dándose la vuelta y caminando hacia la casa. Y esto es solo el principio. Ava permaneció arrodillada en el suelo, observando su espalda alejarse, consumida por la desesperación. Sabía que la venganza de Julian no había terminado. Una realidad mucho más cruel la aguardaba, y era completamente impotente para detenerla. Un mes después, Ethan fue despedido abruptamente. La razón oficial era simple, reducción de personal debido a la situación económica. Pero Ethan sabía que Julian Blackwood estaba detrás de todo esto. Se enfrentó al gerente de recursos humanos, pero la respuesta que recibió selló su destino. Señor Ayes, recibimos una denuncia anónima que indica que usted tiene antecedentes penales por malversación de fondos de una empresa anterior. Nuestra política nos prohíbe contratar a personas con tales antecedentes. ¿Antecedentes penales? Ethan finalmente lo comprendió. Julian lo había vetado. Jamás volvería a encontrar trabajo en una empresa de esta ciudad. Regresó a su apartamento. Al ver su expresión de derrota, Ava sintió un nudo de pavor en el estómago. ¿Qué pasa? Me despidieron, dijo Ethan, dejándose caer en el sofá. Julian está detrás de esto. Ava palideció. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No lo sé, dijo Ethan, llevándose las manos a la cabeza. Ava, ¿se acabó todo? Ava, con 7 meses de embarazo, se tocó el vientre hinchado con los ojos llenos de desesperación. Ella no podía trabajar, y ahora Ethan tampoco encontraba empleo. Pronto se les acabaría el dinero. Quizás deberíamos irnos de la ciudad, sugirió ella. ¿Y a dónde iremos? No tenemos dinero. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Todavía tengo algunas joyas que podemos vender. Ethan negó con la cabeza.
Eso nos duraría un mes, como mucho. ¿Y luego qué? Ava guardó silencio. Sí, ¿y luego qué? ¿A dónde podrían huir para que la influencia de Julian no los alcanzara? Justo entonces, sonó el timbre. Era el casero. Señor Hayes, el alquiler de este mes está vencido. ¿Podría darnos unos días más? Le prometo que conseguiré el dinero. Señor, ya lleva 2 semanas de retraso, dijo el casero con gesto preocupado. Si no puede pagar, tendré que pedirle que se marche. Por favor, solo unos días más. El casero miró a Ava, que estaba muy embarazada, y suspiró. Bien, te doy 3 días más. Pero si para entonces no has pagado el alquiler, tendrás que irte. Tras su marcha, Ethan y Ava se miraron fijamente. Ni siquiera podían pagar el alquiler. Habían tocado fondo. Ethan, tal vez deberías ir con Julian. Suplícale que nos deje en paz, sollozó Ava. Es inútil. No se detendrá. ¿Entonces solo nos queda esperar a morir? Ver la desesperación en el rostro de Ava le rompió el corazón a Ethan. Todo fue culpa suya por estar en esta situación. Si él no la hubiera cortejado, ella seguiría viviendo una vida de lujo. Ava, lo siento muchísimo. Yo te hice esto. No digas eso, dijo ella, tomándole la mano. Nos amábamos de verdad. No fue culpa de nadie. Pero ahora. Ahora nos tenemos el uno al otro. Y un bebé, dijo Ava, forzando una sonrisa. Mientras estemos juntos, podremos superar cualquier cosa. Ethan se conmovió con sus palabras y la abrazó. ¿Pero de verdad podrían superar esto? La venganza de Julian era mucho más cruel de lo que jamás habían imaginado. Al día siguiente, Ethan pasó todo el día buscando trabajo, pero nadie lo contrató. Peor aún, veía anuncios de la empresa de Julian por todas partes. Desde que adquirió Hayes Development, Blackwood Enterprises se había vuelto aún más poderosa. Ver la cara de Julian, segura de sí misma y sonriente, en las vallas publicitarias fue un trago amargo. No hacía mucho, él también había sido una figura importante en esta ciudad. Ahora, ni siquiera podía encontrar un trabajo humilde. Esa noche regresó a casa y le esperaba una cena sencilla, pasta sin nada. Ni siquiera había huevo. ¿Alguna novedad? Preguntó Ava con esperanza. Ethan negó con la cabeza, sin querer expresar la cruda realidad. Está bien. Lo intentaremos de nuevo mañana, dijo ella, tratando de consolarlo. Mientras comían, Ava gritó de repente, agarrándose el estómago. Su rostro se contrajo de dolor. ¿Qué pasa? Preguntó Ethan, corriendo a su lado. Me duele mucho el estómago. Sin pensarlo 2 veces, Ethan la alzó en brazos y corrió hacia el hospital más cercano. Tras examinarla, el médico dio la noticia. La paciente sufre desnutrición y el feto está subdesarrollado. Necesita ser ingresada de inmediato para su observación. ¿Cuánto costará?, preguntó Ethan. El depósito inicial es de al menos $30,000. $30,000? Ethan y Ava se miraron con consternación. Ni siquiera podían pagar el alquiler. ¿De dónde van a sacar ese dinero? Doctor, ¿hay alguna manera de reducir el costo?, suplicó Ethan. Señor, estas son las tarifas estándar del hospital. No tengo otra opción. ¿Podemos ingresarla primero y pagar después? El doctor negó con la cabeza. Lo siento. Se requiere un depósito antes de la admisión. Ethan estaba desesperado. ¿Acaso debía quedarse de brazos cruzados viendo cómo algo les sucedía a Ava y a su hijo? Ethan, tal vez deberías llamar a Julian. Cuando le pidieron el dinero prestado, Ava susurró débilmente, ¿nos escuchará siquiera? Tenemos que intentarlo. Por el bebé. Armándose de valor, Ethan marcó el número de Julian. Julian, te lo ruego. Préstame $30,000. Ava necesita ser hospitalizada. La voz fría de Julian resonó a través del teléfono. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Julian, el bebé que lleva en su vientre es inocente. ¿Inocente? Julian se rió. ¿Y mi hija no era inocente?
Cuando ustedes dos me traicionaron, ¿acaso pensaron en sus sentimientos? Julian, te lo suplico de rodillas. Por favor, salva a Ava. De rodillas. ¿Crees que puedo verte? Se burló Julian. Ethan, que ustedes dos vivan o mueran me da igual. Colgó. Ethan se quedó mirando su teléfono, derrotado, con lágrimas que le recorrían el rostro. Ya no les quedaban opciones. En un pasillo del hospital, Ethan, con la cabeza entre las manos, sollozaba. Ava yacía en una camilla en urgencias, pálida como la nieve. El médico le había dado una última advertencia. Si no la ingresaban pronto para recibir tratamiento, tanto la madre como el niño podrían correr peligro de muerte. Pero no tenían dinero. $30.000, una suma insignificante en sus vidas anteriores, ahora les parecía tan inalcanzable como 1.000 millones. Señor, ¿ha tomado una decisión? Si no la ingresa, necesitamos la cama para otros pacientes, dijo una enfermera con tono firme pero amable. Ethan miró a Ava con el corazón destrozado. Dame un poco más de tiempo. Estoy intentando resolver algo. De acuerdo, pero solo tienes media hora. Ethan revisó los contactos de su teléfono, pero todos eran amigos de Julian o personas con las que hacía mucho que había roto el contacto. Finalmente, llamó a un antiguo compañero de la universidad con el que no hablaba desde hacía años. Hola Mike, soy Ethan Hayes. Ethan, wow, ¿cuánto tiempo sin saber de ti? ¿Qué tal? Hola, necesito que me prestes dinero. Es urgente. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Ethan, ¿qué pasa? Oí que perdiste tu empresa. Sí, mi novia está a punto de dar a luz y necesita ser hospitalizada. ¿Cuánto necesitas? $30.000. $30.000, dijo su amigo con voz tensa. Hombre, me encantaría ayudarte, pero la verdad es que estoy pasando por una mala racha. Mike, por favor. La vida de mi novia corre peligro. Mira, te puedo prestar $5.000. Eso es todo lo que podía aportar. $5.000, una gota en el océano. Aún así, Ethan estaba agradecido. Gracias, Mike. Gracias. Hizo algunas llamadas más, reuniendo poco más de $10.000. Aún no era suficiente. A medida que se acercaba el plazo de 30 minutos, Ethan sudaba y su mente daba vueltas. De repente, pensó en alguien, el padre de Julian. Puede que Julian los odiara, pero el señor Blackwood mayor era un hombre mayor y más tradicional. Tal vez mostraría algo de compasión. Ethan se apresuró a llegar a la sede de Blackwood Enterprises y fue directamente a la planta ejecutiva. Señor Blackwood, por favor, tiene que salvar a Ava. Ethan irrumpió y se arrodilló. El anciano Blackwood levantó la vista de su escritorio, frunciendo el ceño en señal de desaprobación. Ethan Hayes, ¿qué haces aquí? Señor, Ava está de parto y necesita dinero para el hospital. Le ruego que nos preste el dinero. ¿Prestarme dinero?, se burló. ¿Tiene usted la osadía de venir a pedir un préstamo a la familia Blackwood? Señor, sé que nos equivocamos, pero el bebé es inocente. Inocente. La ira del señor Blackwood estalló. ¿Acaso mi nieta no era inocente? Le arrebataron a su madre, ¿y ahora pretenden que salvemos a su hija? Señor, fuera, fuera ahora mismo, rugió, señalando la puerta. No es bienvenido aquí. Con su última esperanza extinguida, Ethan salió tambaleándose del edificio. Al regresar al hospital, una enfermera ya se preparaba para trasladar a Ava. Señor, su tiempo se ha agotado. Si no puedes pagar, tendremos que deshacer la cama. Por favor, solo un poco más de tiempo, suplicó Ethan. Lo siento, tenemos normas. Mientras la enfermera se llevaba la camilla, Ava agarró débilmente la mano de Ethan. Ethan, suéltala. Tal vez este sea nuestro destino. No, no dejaré que te pase nada. Los ojos de Ethan estaban inyectados en sangre. Voy a encontrar a Julian. Me arrodillaré ante él hasta que acepte ayudarme. Ethan se dio la vuelta y salió corriendo del hospital, conduciendo temerariamente hacia la torre de control. La oficina de Julian estaba en el piso 88, pero el guardia de seguridad del vestíbulo lo detuvo.
Señor, no tiene cita. Es una emergencia. Necesito ver a Julian Blackwood. El señor Blackwood no está en la oficina hoy. ¿Entonces dónde está? No podemos decirlo. Preso del pánico, Ethan intentó abrirse paso a la fuerza, pero varios guardias lo redujeron rápidamente. Déjenme ir. Necesito verlo. Señor, por favor, no lo complique. Lo sacaron a rastras del edificio y cayó derrotado en las escaleras de afuera. Intentó llamar repetidamente al teléfono de Julian, pero la llamada iba directamente al buzón de voz. Desesperado, condujo hasta la finca de Julian en Greenwich y escaló el muro. Encontró a Julian en el jardín jugando con Lily. Al verlo, el rostro de Julian se endureció. Los guardias de seguridad lo rodearon de inmediato. Julian, por favor, salva a Ava, gritó Ethan, cayendo de rodillas de nuevo. Se está muriendo. Lily, asustada por el alboroto, se escondió detrás de su padre. Papá, ¿quién era ese hombre? Julian la alzó en brazos, con la mirada fría mientras observaba a Ethan. Es un hombre malo, Lily. No tengas miedo. Julian, $30,000 no son nada para ti. Por favor, salva a Ava y al bebé. Sálvala. Julian rió sin humor. Ethan, ¿estás confundido? Ella no es mi esposa, y ese no es mi hijo. ¿Por qué la salvaría? ¿Por qué? Porque eres una buena persona. ¿Buena persona? Julian soltó una carcajada. ¿Crees que soy buena persona? ¿Pensabas que era buena persona cuando estabas destrozando mi vida? Ethan se quedó sin palabras. Julian se dio la vuelta y se marchó con su hija. Ethan corrió tras él. Julian, estoy de rodillas. Te lo ruego. Papá, ¿por qué está arrodillado ese hombre? Preguntó Lily con inocencia. Porque hizo algo muy malo y te pide perdón, dijo Julian con voz serena. Lo perdonarás, papá. Julian miró al hombre arrodillado, con ojos desprovistos de compasión. No. Cuando haces algo mal, tienes que pagar las consecuencias. Entró en la casa sin siquiera mirar atrás, dejando a Ethan solo en el patio. El guardia se acercó, listo para echarlo. Julian, no eres humano. Ethan gritó desesperado. Ava te amó una vez. Desde dentro de la casa, la gélida voz de Julian resonó en el aire. ¿Me amas? Si me amara, no me habría traicionado. Vete, Ethan. Jamás la salvaré. Los guardias sacaron a Ethan a rastras de la propiedad. Estaba desolado. Sabía que todo había terminado. Ava y el bebé estaban condenados. Julian tenía el corazón de piedra. Esa misma noche, sonó una alarma en urgencias. Ava estaba sufriendo una hemorragia. Su estado era crítico. Ethan caminaba de un lado a otro fuera del quirófano, con los ojos rojos e hinchados y las manos temblando incontrolablemente. Un médico apareció con semblante grave. El paciente ha perdido demasiada sangre. Necesitamos una transfusión inmediata. Pero ella tiene un tipo de sangre poco común, O negativo. El banco de sangre se está quedando sin sangre. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Ethan desesperado. Necesitamos encontrar un donante con el mismo grupo sanguíneo. Lo antes posible. O negativo. Ethan recordó que Julian tenía el mismo tipo de sangre. 5 años atrás, cuando nació Lily, Julian había donado sangre para Ava debido a una complicación similar. Pero ahora, ¿estaría dispuesto Julian a salvarla? Sin otra opción, Ethan volvió a marcar su número. Esta vez, Julian respondió. Ethan, ¿aún no te has rendido? Julian, Ava se está desangrando. Necesita sangre O negativo. Tu pareja ideal. Te lo ruego, sálvala. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Julian, di algo. Se está muriendo. Su muerte no tiene nada que ver conmigo, dijo Julian fríamente. Julián, ¿cómo puedes ser tan cruel? Era tu esposa. Te dio una hija. Julian se burló. Ella también juró que envejecería conmigo. Ya sabemos cómo acabó eso. Julian,
por favor, por el bien de Lily, salva a su madre. Su madre, la voz de Julian se tornó amenazante. La madre de mi hija murió el día que decidió traicionarme. Julian, no me vuelvas a llamar. Colgó. Ethan se quedó mirando su teléfono, con lágrimas que le corrían por las mejillas. Llamó desesperadamente al banco de sangre regional, intentó gestionar un traslado, pero la respuesta fue una sentencia de muerte. Lo siento, toda nuestra reserva de sangre O negativo acaba de ser requisada por Blackwood Enterprises. No tenemos ninguna disponible. Blackwood Enterprises. Julian había comprado preventivamente toda la sangre disponible, solo para asegurarse de que Ava no pudiera salvarse. Ethan se derrumbó por completo, desplomándose en una silla del pasillo. La crueldad de Julian superó todo lo que él hubiera podido imaginar. No solo quería arruinarles la vida, quería ver morir a Ava. En ese preciso instante, la luz sobre la puerta del quirófano se apagó. El médico salió. «Doctor, ¿cómo está?», preguntó Ethan, poniéndose de pie de un salto. El médico negó lentamente con la cabeza. «Hicimos todo lo posible. El paciente perdió demasiada sangre. No pudimos salvarla». «¿Qué?». Ethan no lo podía creer. «No, solo estaba hablando conmigo». Sin embargo, el bebé sobrevivió. Es un niño sano. Al oír esto, Ethan perdió el conocimiento y casi se desmaya. Ava había muerto. La hermosa y orgullosa mujer que lo había arriesgado todo por amor ya no estaba. «Señor, ¿qué planes tiene para la fallecida?», preguntó el doctor con suavidad. Las lágrimas corrían por el rostro de Ethan. Yo quiero verla una última vez». En la morgue, Ava yacía en paz, con el rostro pálido pero sereno. Ethan le tomó la mano fría, con el corazón destrozado. «Ava, lo siento mucho. Yo te hice esto». Si él nunca hubiera entrado en su vida, ella seguiría siendo la señora Blackwood. Si él no la hubiera convencido de traicionar a Julian, ella seguiría viva. Todo fue culpa suya. Recordaba su radiante sonrisa cuando se conocieron. Ella había dicho que estaba dispuesta a renunciar a todo por amor. Y ahora lo había hecho, incluso a su vida. «Ava, yo cuidaré de nuestro hijo. Le diré que tuvo una madre que lo amó mucho». Ethan se arrodilló a su lado toda la noche. Al día siguiente, usó el dinero que había pedido prestado para organizar un entierro sencillo. Era el único presente. Ni siquiera los padres de Ava asistieron. Julian les había contado todo. Y ellos, en su dolor y vergüenza, habían repudiado a su hija. Mientras bajaban el ataúd a la tumba, Ethan sostenía a su hijo recién nacido. «Mamá siempre te amará». Después del funeral, Ethan regresó al apartamento con el bebé. Pero el casero ya había sacado sus pertenencias a la calle y cambiado las cerraduras. «Señor Hayes, debe un mes de alquiler». No nos quedaba otra opción. Ethan miró el montón de sus pertenencias y al bebé que lloraba en sus brazos, completamente desesperado. Era un indigente. Justo en ese momento, sonó su teléfono. Era Julian. «Ethan, me enteré de que Ava murió». Su voz era monótona, como si hablara del clima. «Sí, está muerta». «¿Ya estás satisfecho?», preguntó Ethan con furia. «¿Satisfecho?». Julian rió con frialdad. «Esto es solo el principio». «¿Qué quieres decir? ¿Crees que su muerte salda a nuestra cuenta?». Un escalofrío recorrió la espalda de Ethan. «Julian, Ava está muerta». «¿Qué más quieres?». «Tú sigues vivo». La voz de Julian era como el susurro de un demonio. «Ethan, voy a hacer que desees estar muerto». «No me queda nada». «¿Nada?». «Aún tienes a tu hijo». Al oír esto, Ethan tembló. «Julian, el niño es inocente». «¿Inocente?». Julian soltó una carcajada. «Ethan, ¿de verdad crees que alguien en este mundo es inocente?». «Julian, te voy a matar». «¿Matarme con qué?». Julian se burló. «Ethan, te haré ver crecer a tu hijo en la miseria, igual que mi hija tiene que crecer sin madre». Colgó el teléfono. Ethan se quedó de pie en la calle vacía, abrazando a su hijo,
con los ojos llenos de absoluta desesperación. Ava había muerto, pero la venganza de Julian no había terminado. ¿Cómo podría proteger a su recién nacido? ¿Y por cuánto tiempo? Al caer la noche, Ethan vagaba por las calles con su bebé. Sin hogar, sin dinero, sin esperanza. Solo el peso aplastante de la desesperación y la malicia infinita de Julian. Ese era el precio de la traición. Capítulo 9, 3 años después. Ethan y su hijo Leo, de 3 años, llevaban una vida nómada en las afueras de la ciudad. Trabajaba en los empleos peor pagados que encontraba, repartidor de comida, albañilería, lavacoches. El trabajo extenuante apenas les alcanzaba para tener techo y comida. Julian nunca intervino directamente, pero su influencia era asfixiante. Cada vez que Ethan encontraba un trabajo un poco mejor, lo despedían en cuestión de semanas. Los caseros siempre encontraban razones para desalojarlos. Era como si una mano invisible se asegurara de que nunca pudieran recuperarse. Leo era un niño muy inteligente que ya hablaba con frases completas. A menudo hacía preguntas que le partían el corazón a Ethan. «Papá, ¿por qué nos mudamos todo el tiempo? Papá, ¿dónde está mi mamá? Papá, ¿por qué otros niños tienen juguetes nuevos y yo no?» Ethan nunca supo qué responder. ¿Cómo podía explicarle a un niño de 3 años que eran víctimas de la venganza de un hombre poderoso? ¿Que su madre había muerto por una terrible traición? Solo podía ofrecer débiles excusas. El trabajo de papá nos obliga a mudarnos mucho. Mamá se fue a un lugar muy lejano, pero la verás cuando seas mayor. Papá está trabajando mucho para comprarte juguetes nuevos pronto. Ni él mismo se lo creía. Un día, mientras repartía comida en un centro comercial de lujo, vio a Julian y a Lily. Lily tenía 8 años, era una niña preciosa vestida con un vestido caro y con la última tableta en la mano. Le suplicaba a su padre que le comprara una casa de muñecas nueva. «Papá, ¿me compras el castillo de la princesa, por favor?» «Claro que sí, cariño. Papá te comprará todo lo que quieras», dijo Julian, acariciándole el pelo con ternura. Ethan los observó con un sabor amargo en la boca. Ava una vez había adorado a Lily de esa manera. Ahora, la niña jamás volvería a ver a su madre. Julian lo vio y su mirada se volvió gélida. «Lily, ve a ver los otros juguetes de allá. Ahora te alcanzo». La niña asintió y se marchó dando saltitos. Julian se acercó a Ethan, mirándolo de arriba abajo. 3 años de penurias habían envejecido a Ethan décadas. Tenía el pelo entremezclado con canas. El rostro, surcado de cansancio. «¿Así que esta es tu vida ahora?», preguntó Julian con una sonrisa burlona. «Julian, por favor, déjanos ir». «Ya pagué mi precio», suplicó Ethan. «¿Tu precio?», espetó Julian con desdén. «¿Crees que esto es suficiente?». «No me queda nada». «¿Nada?». «Aún tienes a tu hijo», dijo Julian, con los ojos brillando con malicia. «He oído que es un chico inteligente. Se parece mucho a Ava». Al oír mencionar a su hijo, Ethan empezó a temblar. «Julian, ¿qué planeas?». «Nada. Me parece una pena que un hijo ilegítimo crezca en un lugar así». «No es un ilegítimo. Ava y yo estábamos enamorados cuando lo concibió». «¿Enamorado?». Julian se rió. «Pero ella seguía casada conmigo, ¿no? Lo que convierte a tu hijo, legalmente, en un bastardo». La cruel verdad dejó a Ethan sin palabras. «¿Y sabes qué? Ethan, los bastardos no tienen derecho a herencia», continuó Julian con tono conversacional. «Aunque los padres de Ava se hubieran ido por algún motivo, tu hijo no vería ni un centavo. No queremos su herencia». «¿En serio?». Julian sacó un documento. «Este es el testamento de los padres de Ava. Dejaron todos sus bienes, incluyendo la casa donde Ava creció, a mi hija, Lily». Ethan miró fijamente el papel, mientras su última pizca de esperanza se desvanecía. Los padres de Ava le habían dado todo a Lily, sin dejar nada para su otro nieto. ¿Por qué? Leo también es hijo de Ava. Pero es ilegítimo. No te reconoce la ley, dijo Julian con frialdad. Además, los padres de Ava creen que tú fuiste quien provocó la muerte de su hija.
Ethan estaba completamente destrozado. Incluso los abuelos de Leo lo habían rechazado. Julian, ¿qué quieres de mí? Quiero ver en qué se convierte un bastardo criado en los barrios bajos, dijo Julian con voz venenosa. Ese, Ethan, es el precio por traicionarme. Se dio la vuelta y se marchó para reunirse con su hija. Ethan se quedó paralizado, observándolos irse. Ambos eran hijos de Ava. Lily vivía como una princesa, mientras que Leo estaba destinado a una vida de pobreza. El mundo era un lugar terriblemente injusto. Al regresar a su pequeño apartamento, Leo jugaba con un coche de juguete roto. Corrió hacia Ethan, con el rostro radiante de alegría. Papá, ¿estás en casa? Ethan lo alzó en brazos, con el corazón apesadumbrado por la culpa. Leo, lo siento mucho, no puedo darte una vida mejor. Está bien, papá, dijo el pequeño con una sonrisa pura e inocente. Te tengo a ti. Las lágrimas corrían por el rostro de Ethan mientras abrazaba con fuerza a su hijo. Juró que le daría a Leo un futuro mejor, costara lo que costara. ¿Pero acaso Julian se lo permitiría alguna vez? La respuesta era obvia. La venganza de Julian no había hecho más que empezar. Capítulo 10, 5 años después. Leo tenía 8 años y estaba listo para ir al colegio. Tras años de ahorrar con mucho esfuerzo, Ethan por fin había reunido el dinero suficiente para la matrícula de una escuela pública. Pero después de visitar más de una docena de escuelas, ninguna aceptó a su hijo. Las razones siempre fueron vagas, pero firmes. Señor Hayes, hay un problema con el expediente de su hijo. Lo siento, no tenemos plazas disponibles. Su domicilio no pertenece a nuestro distrito. Ethan sabía que Julian estaba detrás de todo. Sin darse por vencido, siguió buscando hasta que encontró una escuela concertada con pocos recursos en un barrio conflictivo que estaba dispuesta a matricular a Leo. Las condiciones eran terribles. Las aulas estaban destartaladas, los pupitres rotos. Pero era su única opción. Leo era un buen chico y nunca se quejaba. Estudiaba mucho y siempre era el mejor de su clase. Su profesor decía que era brillante y que tendría un futuro prometedor si tan solo pudiera entrar en una mejor escuela. Un futuro que Ethan sabía que Julian jamás le permitiría. Un día, Leo llegó a casa del colegio con aspecto abatido. Papá, dijo el otro niño, me he descarriado porque no tengo mamá. Esas palabras le dolieron profundamente a Ethan. Se arrodilló y abrazó a su hijo. Leo, no les hagas caso. Eres lo más preciado del mundo para mí. Papá, de verdad tengo una mamá. Mirando los ojos esperanzados de su hijo, Ethan decidió que era hora de contarle la verdad. Sí, la tienes. Tu mamá se fue al cielo justo después de que nacieras, pero te quería muchísimo. Entonces, ¿por qué tuvo que ir al cielo? Ethan no sabía cómo explicar la oscuridad del pasado, pues ella estaba muy enferma y los médicos no podían curarla. Leo asintió, como si comprendiera. Esa noche, mientras observaba a su hijo dormir, Ethan se sintió abrumado por la desesperación. 8 años. La venganza de Julian nunca cesó. Estaban atrapados en el fondo, sin esperanza de escapar. ¿Era esa la vida que le esperaba a su hijo? ¿Vivir a la sombra de su padre, pagando eternamente por un error que no había cometido? Recordó las palabras de Ava de hacía mucho tiempo: Ethan, cuando nazca nuestro hijo, tenemos que darle la mejor educación, ayudarlo a convertirse en alguien grande. Ni siquiera pudo darle a su hijo una infancia normal. En ese preciso instante, llamaron a la puerta. Ethan abrió y se encontró con un hombre vestido con un traje caro. ¿Es usted el señor Ethan Hayes?, preguntó. Soy del departamento legal de Blackwood Enterprises. A Ethan se le heló la sangre. ¿Qué quieres? El señor Blackwood quiere verte. Dice que es un asunto importante. ¿Qué pasa? No estoy al tanto de los detalles. Pidió que estuvieras en su oficina mañana a las 10 de la mañana. El abogado se marchó, dejando a Ethan completamente desconcertado. ¿Por qué querría Julian verlo ahora? ¿Acaso se trataba de una nueva y cruel fase de su venganza? A la mañana siguiente, Ethan llegó a la sede de Blackwood Enterprises con el corazón palpitando de ansiedad. El edificio era aún más imponente de lo que recordaba.
En la oficina del ático, en el piso 88, Julian estaba sentado tras un enorme escritorio, la viva imagen del éxito y el poder. Ethan, siéntate. Ethan tomó asiento con cautela. Julian, ¿por qué me has citado aquí? Han pasado 8 años, Ethan. ¿Cómo te ha ido en la vida?, preguntó Julian con una sonrisa distante, casi curiosa. Haz lo que quieras. Ya no me importa. ¿Qué no te importa? Se burló Julian. ¿De verdad no te importa? ¿Y tu hijo? ¿A él tampoco le importa? Al oír mencionar a Leo, Ethan se puso tenso. Julian, Leo es inocente. Ni se te ocurra hacerle daño. ¿Hacerle daño? Julian se levantó y caminó hacia el ventanal. Ethan, ¿qué clase de hombre crees que soy? Yo. No lo sé. Soy un hombre de negocios. Todo lo que hago se basa en un análisis de costo-beneficio, dijo Julian, volviéndose. Mi venganza contra ti ha durado 8 años. Creo que me ha dado suficiente satisfacción. Ethan no lo entendió. ¿Qué dices? Digo que este juego se acabó. Julian deslizó una carpeta sobre el escritorio. Este es un contrato de trabajo. Gerente de marketing del proyecto Apex Tower. Salario anual de $500.000. Ethan miró el contrato con incredulidad. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Sí. Y además me encargaré de que tu hijo sea matriculado en el mejor colegio privado de la ciudad. ¿Por qué? Ethan no comprendía los motivos de Julian. Porque mi hija necesita compañía. La expresión de Julian se volvió compleja. Lily me pregunta a menudo por qué no tiene hermanos. Así que pensé que tener a Leo como hermano sería una buena idea. Ethan se quedó boquiabierto. ¿Quieres adoptar a Leo? No adoptar. Reconocer, dijo Julian, sacando otro documento. Esto es una prueba de paternidad. Ethan recibió el informe. Al ver los resultados, se quedó atónito. El informe mostraba una probabilidad del 99,99% de que existiera un vínculo paterno entre Julian Blackwood y Leo Hayes. ¿Esto? Esto es imposible, tartamudeó Ethan. Nada es imposible, dijo Julian con frialdad. Hace 8 años, cuando Ava quedó embarazada, todavía éramos marido y mujer. Seguíamos teniendo una relación íntima. Pero me dijiste que estabas en el extranjero por negocios. Y así era. Pero la noche antes de irme, Julian no necesitó terminar la frase. Ethan se quedó mirando fijamente, sin comprender. Leo era el hijo de Julian. Como ves, Ava te estuvo engañando desde el principio. Julian te reveló la cruda verdad. Te hizo creer que el niño era tuyo para tener un plan B perfecto. Si la rechazaba, aún te tendría a ti como apoyo. Y si no quería al niño, podía dejártelo a ti. Las palabras impactaron a Ethan como un golpe físico. Las lágrimas corrían por el rostro de Ethan. 8 años de amor, 8 años de sacrificio y sufrimiento, todo por una mentira. ¿Por qué? ¿Por qué me mentiría? Porque quería una red de seguridad, dijo Julian sin emoción. Ella estaba jugando a 2 bandas. Ethan se desplomó en su silla. Su realidad se hizo añicos. Durante 8 años, había creído que Leo era su propio hijo, soportando humillaciones sin fin por el niño. Y todo este tiempo, el niño no era suyo. Ahora, me llevo a mi hijo de vuelta, dijo Julian, mirándolo. Tienes 2 opciones. Puedes aceptar mi oferta y seguir formando parte de su vida como su tío. O puedes marcharte y no volver a verlo jamás. Ethan alzó la vista y se encontró con la fría y dura mirada de Julian. Si me voy, ¿lo tratarás bien? Es mi hijo. Claro que sí. Ethan se enfrentaba a una decisión imposible. Quedarse significaría admitir que toda su vida, durante los últimos 8 años, había sido una farsa trágica. Irse significaría perder a la única persona que amaba en el mundo. Necesito tiempo para pensar. Te doy 3 días, dijo Julian secamente. Quiero una respuesta entonces. Ethan salió tambaleándose del edificio de Blackwood Enterprises. Era un fantasma, su mundo reducido a cenizas.